para poder escuchar tu voz. Y rogamos sea bendecido tu pueblo, Señor, y llena la iglesia de Jesucristo y del Espíritu Santo, Dios. A ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana queremos compartir la palabra de Dios con todo su pueblo. Y el título del mensaje corto que hemos estado preparando es el siguiente: cuando dependemos de Dios. Le invito ahí a buscar en la Biblia, ahí en la palabra, en Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26. Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26. El contexto en el que se estaba desenvolviendo Jesús era un contexto lleno de milagros, lleno de bendiciones que rodeaban a su pueblo y que aún siguen rodeando al pueblo de hoy. Mateo capítulo 9, versículos 18 al 26. Y vamos a dejar el texto para leerlo exactamente cuando vayamos exponiendo el punto principal en el que queremos desenvolvernos. Cuenta una historia que un hombre quería que su hijo fuera a la fuente para allí poder llenar un cántaro. Y mientras aquel hombre envió a su hijo a ir a la fuente, lo observó desde lejos. El hijo, queriendo llenar el cántaro de manera más veloz, puso el cántaro debajo de la fuente y no pudo alcanzar llenar el cántaro sin que la boca de ese cántaro se rompiera y el agua fuera turbia. Cuenta la historia que cuando el padre allí le preguntó el por qué había sucedido eso, teniendo la posibilidad de recoger el agua en el mismo río que era cristalino, el hijo dijo: quería llenar el cántaro más velozmente. Nosotros en la vida tratamos de llenar nuestro cántaro de manera muy rápida y creemos que vamos a hacer las cosas a nuestra manera, pero vamos a ver en esta mañana brevemente que no es a nuestra manera, sino es a la manera de Dios, como Él quiere que nosotros hagamos las cosas. Queremos las cosas en el ya de este mismo momento, pero de esa manera nos lastimamos nosotros mismos y hacemos que las cosas no nos salgan bien, porque Dios tiene un propósito. El propósito de este mensaje es el siguiente: cuando dependemos de Dios en medio de las pruebas, Él hace crecer milagrosamente nuestra fe. Cuando dependemos de Dios en medio de las pruebas, Él hace crecer nuestra fe milagrosamente. Vemos en el pasaje que una mujer dependiente vio el milagro de su sanidad. Y podemos buscar ahí en el pasaje Mateo capítulo 9, versículos 18 al 26. Mientras él le decía estas cosas, vino un principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella misma hora. En este pasaje bíblico estamos conscientes de que no solo hay un milagro, no solo es un milagro, sino dos. Las personas andaban muy necesitadas de Jesús en aquel tiempo. ¿Cómo estás tú en el día de hoy? ¿Cómo estoy yo en el día de hoy? Tenemos necesidad nosotros en el día actual para acudir delante de Él. Para nadie es un secreto que el COVID-19 ha atacado al mundo entero. Los países ricos, los países pobres, todos estamos ahí al tanto de esta enfermedad. Estamos tratando de hacer lo posible para que no se propague. ¿Qué nosotros podemos hacer en esta misma circunstancia? ¿Qué nosotros podemos hacer en el día de hoy? Hermano, hermana que está allí mirando este mensaje, yo te digo lo mismo que le dije a una persona que estaba necesitada: acércate a Jesús. Depende de Jesús. Aquel hombre estaba pretendiendo, aquel jefe de una sinagoga estaba pretendiendo allí la resurrección de su hijo.
Y que usted pudiera decir, ay, esa resurrección no va a realizarse porque Jesús está muy ocupado. Jesús no está ocupado hoy. Jesús está dispuesto a sostenerte. Jesús está dispuesto a ayudarte. Jesús está dispuesto a hacer todo lo posible por ti, porque Él lo puede hacer. Dice Marcos capítulo 11, versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y yo lo puedo decir con toda seguridad, créelo, cree el milagro y Dios va a obrar milagrosamente. Aquel hombre, ¿qué decidió? Aquel hombre decidió ir corriendo dependiente de aquel que podía para poder solucionar su situación, que para los hombres era imposible. Para los hombres era totalmente imposible. Para ti y para mí el COVID no lo podemos detener. No podemos hacer nada para crear la vacuna, tú y yo probablemente. Los científicos están haciendo todo lo posible. Nosotros lo único que podemos hacer es inclinarnos y orar. Nuestra casa se ha convertido en un templo en este día de domingo. Nuestro hogar se ha convertido en un altar en esta oportunidad. Nosotros estamos yendo delante de Dios 7 de la mañana, 3 de la tarde, 10 de la noche. Yo creo que no se ha cerrado el culto de oración en nuestras familias. Y Dios ha logrado algo que no ha podido lograr en el otro tiempo restante. Hermano, de Jehová en la tierra y su plenitud. El principal de la sinagoga sabía a quién había ido a visitar. El principal de la sinagoga sabía que era Jesús una persona importante que él podía molestar. Jesús no se molesta porque vayamos hoy donde está Él para podernos ayudar. Y cuenta la historia dentro de esta misma fusión de historia bendecida, que esta mujer llega y le toca el manto a Jesús, porque aquella mujer que había padecido por tanto tiempo se había dado cuenta que el dinero gastado en médicos, el dinero gastado en amigos, el dinero gastado en oportunidades aparentes era un dinero mal gastado. Y el único que podía en esa situación, el único que podía ayudarle era Jesús. Mateo 19, 26, Marcos 10, 27, Lucas 1, 27, Lucas 18, 27 dice una misma frase que tenemos que aprenderla. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y usted me podrá preguntar, pastor, ¿por qué murió el pastor de mi iglesia? Usted me podrá preguntar, pastor, ¿por qué murió el líder de mi iglesia del COVID? ¿Será que se le habrá escapado a Dios? Nada se le escapa a Él. Él es el centro. Y si murió un hermano de su iglesia, alabe, porque ya ese hermano llegó a la gloria y estaba preparado. Qué triste es que mueran los que no han conocido al Señor. Qué triste es que mueran las personas que todavía no se han encontrado con Cristo y que pasen una eternidad perdida porque todavía nosotros no hemos podido llegar con la palabra que transforma a sus corazones. ¿Qué sucedió con esta mujer? ¿Qué sucedió con esta mujer? Esta mujer llegó y tocó, porque previamente se había preparado en fe para poder tocar. Pues podemos estar visitando la iglesia, podemos ser miembros de la iglesia hace 60 años y estar totalmente lejos, muy lejos de Dios. Y lo único que estamos pidiendo y lo único que la palabra de Dios está insistiendo es que seamos dependientes. Dependientes. Tenía este hombre a quien ir, probablemente pudiese ir a uno de sus amigos. Tenía aquella mujer a quien ir, probablemente había otro médico a quien acudir. Pero el primero que puede solucionar cualquier situación, porque el que más puede, el que tiene la oportunidad de bendecir a todos los hombres, ese es Jesús, al quien ellos pudieron visitar. ¿A quién vas a visitar hoy? Hoy no podemos visitar a nadie. Hoy no podemos ir a un templo a orar.
Hoy los templos están cerrados, pero la iglesia está abierta. Aprendámoslo. El templo está cerrado, pero la iglesia está abierta. La iglesia está predicando. Aprovecha las redes sociales para predicar. Aprovecha las redes sociales para hablar de Jesús. No hables de otra cosa. Habla de Jesús. Muéstrale a la gente que el Jesús que puede caminar con nosotros está caminando por las calles y también está caminando contigo si decides andar en fe. Hoy tenemos una oportunidad para presentarnos delante de Dios. Sigue diciendo el Salmo 42:5, 42:11 y 43:5, un texto que he usado en las meditaciones que he mandado por el WhatsApp en el grupo de la iglesia. Dice ese texto: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hoy Dios nos da paz por medio de su palabra. Hoy Dios nos da paz por medio de la sujeción a su palabra. Yo quiero ser como ese hombre. Yo quiero tener la fe de ese hombre. Yo quiero ser dependiente como ese hombre. Y quiero tener esa libertad tan grande como aquella mujer que tocó el borde del manto de Jesús para ser sano. ¿Qué sucedió con estos dos? Si nosotros seguimos leyendo la historia, lo que sucedió es lo que tú y yo podemos vivir hoy. Dice la palabra: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Aleluya. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pero unos versículos antes dijo Jesús: y volviéndose y mirándola, ¿a quién? A la mujer que tocó el borde del manto suyo, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella misma hora. Hoy lo que te puedo decir es lo mismo que creo y es lo mismo que veo en la palabra. Jesús puede obrar el milagro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos toca hacer? Lo que nos toca hacer es llegar al altar, arrodillarnos y depender. Dice la palabra, y con este texto sello este tiempo: si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a un monte: pásate del lugar. O pudiéramos decirle a esa planta que tengo detrás: pásate a otro lugar, porque la fe mueve montañas. Hoy te lo digo a ti y me lo digo a mi propio corazón: necesito depender de Dios. Cuando dependemos, crecemos. Yo quiero crecer en fe en esta situación. Usa nasobuco, ponte en aislamiento, usa todo lo posible para hacer que tu vida y la vida de tu familia y la vida de tu iglesia sea bendecida. Y depende de Dios por sobre todas las cosas, porque Él tiene todo el control. Dependamos de Dios. Este es el tiempo.